Salvete, discípuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y hoy vamos con un tema más de historia del mundo contemporáneo, con el tema 5, que es o que trata sobre el imperialismo. Así que para ello, ya sabéis, presentación, apuntes aquí a mano y vamos allá. ¡Epa! Madre mía, la magia de la docencia. Bueno, pues este tema, que es el que va a continuación del movimiento obrero, vamos a tratar del tema de la formación de los grandes imperios coloniales a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, lo que se conoce como la era del imperialismo o el imperialismo a secas o, bueno, muchas cosas. Y bueno, este imperialismo, pues vamos a dividirlo de la siguiente manera. Vamos a ver las causas de esta formación de los grandes imperios coloniales, ¿no? Las causas del colonialismo. Vamos a ver cómo se van a formar dichos imperios. Vamos a ver cómo se organizan una vez ya conquistadas las tierras estas colonias y ya por último vamos a ver qué consecuencias han tenido. Este es un tema muy corto y muy esquemático, así que pues espero que salga un vídeo breve. Vamos a empezar con las causas del colonialismo, las causas del imperialismo. Bueno, pues lo que tenemos que saber es que en esta época que he mencionado, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y particularmente se suele muchas veces eh, constreñir o se suele acotar entre los años 1870 y 1914, pues las grandes potencias europeas que se han industrializado y que han hecho un gran salto tecnológico durante todo el siglo XIX, aunque algunos empezaron ya como Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, pues se van a lanzar a la conquista de fundamentalmente de África y de parte de Asia, ¿no? Es cierto que los imperios coloniales no es nada nuevo, ¿no? Porque de hecho ya existían imperios desde la Edad Moderna, por ejemplo, es el Imperio Español, aunque ya se había independizado en esta época, o incluso los propios países como Inglaterra o Francia, que ya habían tenido imperios coloniales, pues los ingleses lo van a hacer más grande, los franceses van a crearse otro nuevo, ¿no? Porque perdieron todo lo que tenían en América. Pues si bien este fenómeno no es nuevo, sí que sus características lo son, ya que va a ser un colonialismo, digamos, de carácter sobre todo económico, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Y bueno, estos mapas que estáis viendo aquí es el aspecto del mundo para el año 1914, que es cuando comienza la Primera Guerra Mundial, y como podemos ver, prácticamente pues, toda África forma parte de o está bajo soberanía de algún país europeo. En América ya sí que quedan muy pocas colonias, porque las grandes colonias, como pueden ser pues, las antiguas del Imperio Español y Brasil del Imperio Portugués, se han independizado. Y en Asia, los únicos así grandes países que quedan independientes son, quitando el Imperio Otomano y lo que luego va a ser Irán, que es Persia, pues China y Japón, ¿no? Y Japón, de hecho, va a ser una colonia, una potencia imperialista más. Entonces, ¿cómo o por qué se llega a esto? Pues con una serie de causas, con su desarrollo y su consecuencia. Este cuadro es un poquito quizás lioso, pero vamos, nosotros los vamos a dividir en 5 grandes causas: económicas, políticas, demográficas, ideológicas y religiosas y científicas, ambas juntas, ¿no? Pero vamos, puedes poner todas las causas que quieras. La causa quizá más importante de esta formación de imperios coloniales es la causa económica. ¿Por qué van a buscar estos países crear colonias allende los mares? Pues uno, para encontrar sobre todo materias primas para su industria. Desde que se han industrializado, pues necesitan materias primas. Hay algunas que no se encuentran en los países de origen y por lo tanto las tienen que buscar fuera. Y hay otras que sí que están, pero desde fuera son mucho más baratas, fundamentalmente porque la mano de obra es bastante más barata. Así, pues estas colonias se van a crear para buscar materias primas o bien también productos coloniales que no se pueden crear en la metrópoli, como pueden ser los productos agrícolas, ¿no? Y también lo que consiguen es crear nuevos mercados para colocar sus productos manufacturados. Los productos industriales que ha creado pues toda su industria, lo que hacen es que esos productos se venden en las colonias. Y además, también junto con esta venta, es un lugar en el que se puede invertir. Son mercados que están vírgenes, ¿no? Y que
van a conseguir unas rentabilidades altísimas. Por lo tanto, esto al gobierno, a los gobiernos les interesa. Y entre otras esas materias primas, pues aquí tenéis alguna de ellas y fundamentalmente suelen ser o bien agrícolas o bien mineras, ¿no? Por ejemplo, las piedras preciosas o metales de alta graduación que en África estaban casi sin explotar, pues se van a dedicar a sacarlas. Así pues, como podemos ver que Europa, que apenas tiene un 27% de la población mundial, sin embargo tiene casi un 90% de los capitales, tiene un 80% de la flota mercante, o sea, domina el comercio y, eh, como podemos ver aquí, tiene casi el 50% de la producción industrial en general, ¿no? De los grandes productos industriales, lo cual es bastante relevante teniendo en cuenta que es un territorio muy pequeño, el territorio metropolitano europeo, ¿no? Y otra, bueno, aquí te lo explica muy bien, los textos ya sabéis que no los leo en los vídeos, pero lo podéis parar para leerlos con calma. La otra gran causa es la causa demográfica, o sea, es la causa de la población. Debido a todos estos avances tecnológicos, como hemos ya, bueno, y más cosas, ¿no? Sobre todo médicos y sanitarios, además que alimenticios de la revolución industrial, como hemos estudiado en el tema correspondiente, la población aumenta muchísimo, aumenta exponencialmente. Y claro, esa población hay que darla de comer, hay que darle trabajo y debido a que aumenta a demasiada velocidad, pues no se consigue hacer esto y por lo tanto por eso de ahí la miseria del proletariado y de ahí también los disturbios sociales que hemos visto un poco cuando hemos estudiado el movimiento obrero. Por eso, ¿qué se consigue también con la formación de colonias? Colocar ese excedente de población de la metrópoli, ¿no? Porque en las colonias pues la vivienda es más barata, hay trabajo, ¿no? Y entonces, digamos, y además al sacar a toda esa gente, que va a ser gente empobrecida, que se marcha a las colonias, pues es una válvula de escape para ese malestar social que ya hemos visto que va a ocurrir en el siglo XIX y que es la causa de la formación del movimiento obrero. Continuamos con las causas políticas. Y una causa política no es otra cosa que son causas de prestigio, lo que tradicionalmente se conoce como a ver quién la tiene más grande, ¿no? Entonces, lo que buscan con la formación de grandes imperios es, pues eso, de ser el imperio más poderoso o ser el imperio más extenso. Hay que tener en cuenta que estamos en una época, sobre todo tras la guerra franco-prusiana, de una gran tensión que va a ir en aumento hasta estallar definitivamente en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, pues eso hay que tener en cuenta que muchas veces se conquistaba simplemente pues por tener el imperio más grande o por dominar más tierras. ¿No? Esto se puede ver, por ejemplo, aquí en el Imperio Británico. Y este Imperio Británico aún está en pañales, ¿no? Porque aún les queda por conquistar casi toda África y gran parte de Asia. Y aquí esto se ve muy bien, pues por ejemplo, esta carta de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era un magnate que hizo una gran fortuna en África y que pretendía unir el Cairo con Johannesburgo, bueno, con Ciudad del Cabo realmente, cosa que consiguió finalmente por tierra, que es esto que se ve aquí, con Ciudad del Cabo hasta el Cairo con un cable telegráfico, cosa que consigue porque al final se puede ir andando, ¿no? Desde el norte hasta el sur de África. Y bueno, aquí tenéis igual más justificaciones, en este caso del ministro de Colonias británico. También otra de las causas es una causa ideológica en el sentido de que se creía en la superioridad de la raza blanca. Son unas ideas racistas que en esta época se exacerban muchísimo, también relacionadas con el patriotismo tan grande que se vive también a finales del 19 y principios del 20, y se justifica en que el hombre blanco, que es el más avanzado tecnológicamente, pues tiene derecho a colonizar a los pueblos inferiores, que son los asiáticos y los negros y en menor medida pues los árabes, ¿no? Y además existe ese deber moral, ¿no? Esa obligación de, como ese paternalismo de llevar a estos pueblos inferiores y llevarlos hacia el progreso. En este caso, como se ve en esta caricatura, hacia la civilización. ¿Vale? O sea, y esto de aquí les ayudan los ingleses y los americanos. Lo que hacen es que les hacen saltar, ¿no? Todo esto, la brutalidad, la superstición, la ignorancia, la opresión, y son ellos los que le van a llevar, ¿no? Como si fuera un padre a su hijo, hacia el progreso, hacia la civilización, ¿no? Que es esto que vemos
esto que vemos aquí, ¿no? Y es por eso que esos se sentían, o digamos, se sentían con el derecho de colonizar a estos pueblos. Y a pesar de ello, pues bueno, así veis cómo les trataban, ¿no? Pero eso ya es algo que veremos más adelante. Ya por último, los factores religiosos y científicos, ¿no? Los religiosos, pues también de esta parecida a estas justificaciones ideológicas racistas que hemos visto, pues se sentían también obligados a llevar la religión buena, ¿no? Que es la religión cristiana, a estos pueblos que tenían creencias chamanísticas o animistas todavía, ¿no? Ya para el año, en el siglo XX. Y es por eso que también junto con la penetración de las tropas va a haber una penetración religiosa, ¿no? Sobre todo de misioneros tanto católicos como protestantes, dependiendo del país, y tanto en África, como hemos visto antes, como en Asia, que aquí tenemos un misionero católico. Y luego ya por último las causas científicas, que es simplemente el deseo de saber, el deseo de explorar, porque África, lo que es el interior de África, sobre todo esta zona de aquí del África ecuatorial, era una zona inexplorada. Sí que es cierto que la Edad Moderna, durante la Edad Moderna se conocían las costas, de hecho muchas de ellas estaban colonizadas, e incluso lo que sería el Sáhara y el Magreb, por supuesto esto se conoce desde la Edad Antigua, pero si vemos mapas de principios del siglo XIX podemos ver que toda esta zona central es Unexplored Region, son zonas inexploradas, y para ello se van a llevar a cabo un montón de expediciones científicas y de exploradores, de las cuales la más famosa quizá es la de el doctor Livingstone y Stanley, que investigaron o exploraron el centro de África. Pues todas estas causas juntas, siendo las más importantes quizá las económicas, las políticas y las demográficas, aunque sin desdeñar las demás, son las causas principales de esta formación de imperios coloniales durante esta época. Y ahora, ¿cómo se forman estos imperios coloniales? Pues bueno, vamos a ver que primero la fase previa a esta formación es la exploración, esto que acabamos de mencionar en estos factores científicos, ¿no? Y se van a llevar a cabo multitud de expediciones científicas, y como bien comentaba antes, las más famosas son las inglesas la inglesa de Livingstone, la de Stanley, que fue a buscar a Livingstone, de hecho, porque se quedó por aquí perdido, que si bien es americano, él estaba comisionado por el rey Leopoldo II de Bélgica, y de Francia quizá la más famosa es la de Brazza, que es la que da nombre a Brazzaville. Y estas exploraciones pues, van a descubrir muchas cosas, como los accidentes geográficos, como las cataratas Victoria, o luego el lago Victoria, que es la fuente del Nilo, o incluso van a confirmar la existencia de los pigmeos y de los gorilas, que no se tenía constancia de ellos más allá de las fuentes escritas antiguas. Y claro, una vez que se meten ahí todo el mundo a explorar y a intentar conquistar, enseguida van a surgir roces entre las diferentes potencias que muchas veces tenían que llegar a las manos en África. Así pues, lo que hace Bismarck, un segundo, ahora, lo que hace Bismarck, que es muy listo, es para Bismarck, canciller del Imperio Alemán, para meter a Alemania dentro de la carrera colonial, lo que hace, entre otras cosas, hace que convoca una conferencia en Berlín en el año de 1885, en el que se acuerda el reparto de África y las condiciones en las que se desarrollaría este reparto. Entonces, ¿qué se acuerda? Lo más importante que se acuerda es, sobre todo, a la hora de colonizar, el principio de ocupación militar efectiva. Que eso lo que quiere decir es que un territorio es de quien lo ocupa. O sea, yo no puedo reclamar sobre el papel ningún tipo de territorio, sino que tengo que llegar yo con mis tropas allí, y una vez que yo esté allí y le haya notificado al resto de las colonias que estoy allí yo con mis tropas, ese territorio pasa a ser de mi propiedad, de mi soberanía. Luego aparte, pues claro, se empezaba por la costa y desde la costa se adentraba uno hacia el interior. Otra de las cosas que se acuerda es que la zona del Congo queda como propiedad personal de Leopoldo II de Bélgica, personal, no propiedad del Estado belga, que eso va a ser más tarde, y se da libertad de comercio en los ríos Congo y Níger, que son los dos principales ríos de África Central, así como que se prohibía la esclavitud. Bueno, se prohíbe de aquella manera, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Y bueno, todo esto va a dar lugar a una gran carrera por ver quién es el primero que ocupa África, y de hecho desde el año 1885 hasta el año 1914 toda África es ocupada por las potencias europeas, excepto los países de Abisinia, que es la actual Etiopía, y Liberia, que es
que estaba protegida por los Estados Unidos. Aquí tenemos diferentes caricaturas de este reparto de África. Así como decía, para el año 1914 tenemos a españoles, italianos, sobre todo franceses e ingleses, así como los alemanes que llegaron un poco tarde pero cogieron un buen cacho, los portugueses que llevaban desde la Edad Moderna, y Bélgica, que en esta época, en el 14, ya es belga, pero antes era de Leopoldo II, pues eh, digamos que solamente quedan estos dos países independientes en toda África. Y se van a formar estos grandes imperios. ¿Cuáles son los más grandes imperios? Bueno, aquí veréis que en los apuntes vienen un montón de territorios. No pretendo que os sepáis todo esto de memoria porque tampoco tiene mucho sentido y faltan muchos territorios, pero sí más o menos que sepamos ubicarlos. El imperio más grande es el imperio británico, que posee, sus colonias principales son la India en Asia, Australia, Nueva Zelanda en Oceanía, el dominio del Canadá en Norteamérica y en África una franja que va de norte a sur desde Egipto hasta Sudáfrica. Aquí veréis que aún no está completa, que esto se va a completar cuando lo que es la Tanganica alemana se la queden los ingleses tras la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, ¿vale? Luego aparte tenían otras colonias más, ¿no? Pues como Nigeria siendo la más importante en África, pero bueno, tampoco podemos listar todas porque son muchísimas, es que el imperio inglés era muy grande. Los franceses tenían el segundo mayor imperio y sus principales colonias eran Indochina en Asia, lo que hoy en día es Vietnam, Laos y Camboya. Y en África tenían esto que se llamaba, aparte de Argelia, Marruecos y Túnez, el Magreb, tenían el África Occidental Francesa y el África Ecuatorial Francesa, que son estas zonas central y noroccidental de África junto con la isla de Madagascar. Los alemanes llegaron un poquito tarde a este reparto, pero para 1914 habían conseguido el Camerún, Tanganica y el África sudoccidental alemana, así como pues, algunos territorios en Oceanía. Los italianos poseían lo que hoy en día se conoce como Eritrea, parte de la actual Somalia y Libia, que estaban en proceso de ocupación. Portugal mantiene sus territorios que tenía desde la Edad Moderna, que fundamentalmente son Angola y Mozambique. El imperio belga, como ya hemos dicho antes, tenía el Congo, que va a ser propiedad personal de Leopoldo II, pero teniendo en cuenta que abusó muchísimo, incluso para los estándares de la época, abusó tantísimo de la población local que tuvo que, si no recuerdo mal, el año 1908, creo, tuvo que cedérselo al Estado belga, ¿no? Tuvo que ceder la propiedad de este territorio y desde entonces pasó a ser un territorio colonial de la monarquía belga. El imperio holandés, que igual, este también viene, al igual que el portugués, de la Edad Moderna, su colonia principal es las Indias Orientales Holandesas, que lo que luego posteriormente va a ser Indonesia, junto con el Surinam en América, y los Estados Unidos, que se han empezado a expandir por el Pacífico y además han conseguido el control sobre Cuba, por medio de la Constitución, Puerto Rico y Filipinas en 1898 tras una breve guerra con España, así como pues Hawái y Alaska, que posteriormente van a ser estados miembros de la Unión a mediados de los años 50. Y en Asia tenemos la única potencia que no es occidental, que es el imperio japonés, que se ha industrializado muy rápidamente y que muy pronto va a plantar cara de tú a tú a las grandes potencias. En esta época tienen la mitad sur de la isla de Sajalín, que posteriormente la van a perder frente a los soviéticos, y Corea y Formosa, lo que hoy en día es Japón. O sea, Japón, perdón, lo que hoy en día es Taiwán. Pero poseían las dos Coreas. Bueno, lo que hoy en día son las dos Coreas, que en esa época solo era una. Por último, pues estamos nosotros, que bueno, esto es en 1898 porque no he encontrado un mapa posterior, pero hay que recordar que perdemos Filipinas con las Marianas y las Carolinas, perdemos Puerto Rico y Cuba frente a los americanos, así que solo nos va a quedar lo que luego va a ser el protectorado español en el norte de Marruecos, el Sáhara y Guinea Ecuatorial. Así pues, por lo tanto, tenemos que, previo a la conferencia de Berlín, pues así estaba el mapa de África, ¿no? Había un montón de tribus independientes, estaba el Imperio Otomano, teníamos, y luego, claro, también verá que ya teníamos ciertas colonias que ya estaban establecidas, ¿no? Los portugueses en Angola,
los británicos en lo que lo que luego será Sudáfrica, los franceses en algún sitio más, pero pues vamos a ver que para allá justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues ya prácticamente todo el continente está ocupado. Y en Asia va a pasar pues más de lo mismo. Los únicos países así fuertes que van a quedar independientes van a ser China, Japón, que va a ser una potencia colonial, y podemos ver que aquí están presentes británicos, holandeses, americanos y franceses, entre otros. Y los alemanes por aquí también. Así pues, esto es respecto a la formación de estos imperios coloniales, todo lo que tenemos que saber. Que por cierto, aquí me estoy dando cuenta que hay un error, que es 1885. Tengan cuidado con esto, que me acabo de dar cuenta ahora y lo corregiré. Después tenemos la organización de los imperios coloniales, o sea, una vez que se ha conquistado militarmente la provincia, usan la provincia, la colonia, cómo se organiza. Y había diferentes tipos de organización, que se pueden dividir en tres grandes tipos: las colonias de explotación, las colonias de poblamiento y los protectorados. Aunque yo los protectorados aquí vienen todos juntos, yo los he sacado de aquí. Luego también existen los enclaves estratégicos, pero esos son colonias muy pequeñitas y que sirven solamente como bases militares, ¿no? Entonces, las colonias de explotación, como por ejemplo puede ser la India, son colonias que se gobiernan directamente por la metrópoli, ya sea mediante un virrey o mediante un gobernador. Son colonias en las que la población es mayoritariamente indígena y se usan para explotar sus recursos naturales, los cuales trabaja la mano de obra indígena, y el resultado de esta explotación pues revierte sobre todo no en la colonia evidentemente, sino en la metrópoli. Esto va a pasar en India, va a pasar en toda África, ¿no? Y aquí podemos ver los resultados de no tener en cuenta, ¿no?, la población indígena, ¿no?, las grandes hambrunas que hubo en el Raj británico. Luego tenemos las colonias de poblamiento, como pueden ser Australia o Nueva Zelanda o Canadá en el caso inglés, que es el que siempre se da de ejemplo. Son colonias en las que la población indígena es muy minoritaria y no se usan tanto para la explotación económica como para ubicar a este excedente de población que hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, Australia fue una colonia penal, ¿no?, donde donde se mandaban a los criminales. Y en estas colonias, al ser pobladas mayoritariamente por europeos o por gente de origen europeo, tenían un gran grado de autogobierno, ¿vale? Y ya por último, tenemos los protectorados. Estos protectorados se aplican, este tipo de colonia se aplica a a las colonias que tienen una organización estatal previa, o sea, en las cuales ya existía un Estado, evidentemente de una categoría inferior al de los europeos, y lo que hacen los países europeos es brindarles, y brindarles con muchas comillas, ¿no?, su protección también con muchas comillas. Lo que hace es que se mantiene un gobierno indígena para los asuntos internos, mientras que para los asuntos más importantes, como puede ser la economía o el ejército, o sea, el poder militar o la diplomacia, era controlado por un país externo, que era un país europeo. Como por ejemplo aquí podemos ver en Egipto, ¿no?, que tienen al sultán de Egipto, este soldado inglés lo tiene bien atadito, ¿no? Por lo tanto, es, digamos, una especie de gobierno encubierto. O sea, formalmente hay un gobierno indígena, pero está bajo la protección de una potencia europea que es la que realmente ejerce el poder. Esto pasó en Egipto, por ejemplo, o pasó en Marruecos con el protectorado tanto español como francés. Así pues, aquí tenemos esto, como podéis ver, vamos muy rápido, porque sé que no hay más. Y ahora vamos a ver muy brevemente cuáles son, o han sido, porque algunas todavía se viven, las consecuencias del imperialismo. Pues en general el impacto fue negativo, ¿no?, por todas estas cosas que hemos visto, ¿no?, por la mano de obra esclava, porque se usan para las colonias para la explotación económica, porque se destruyen las formas de vida tradicionales, etcétera. Y entonces igualmente podemos dividir estas consecuencias en varias categorías. Como consecuencias económicas vamos a ver que se destruye la economía tradicional de esta población, y su economía, la economía de las colonias, se orienta hacia satisfacer las necesidades de las metrópolis. Por lo tanto, vamos a ver la destrucción de la agricultura tradicional y el establecimiento de grandes plantaciones de productos exóticos, como puede ser, por ejemplo, el cacao en África, o como vemos aquí en esta imagen, el comercio del marfil, ¿no? Y esto pues hace que, entre otras cosas, pues no se pueda dar de comer
a toda la población, ¿no? Como aquí podemos ver en estas imágenes que os estoy poniendo. Esto, por ejemplo, que es caña de azúcar, ¿no? Se hacen plantaciones de caña de azúcar en vez de plantaciones de trigo para que esta gente coma, ¿no? Así pasa luego que se mueren. Las consecuencias demográficas, pues vamos a ver que la población en general, a pesar de los abusos, la población aumentó. ¿Por qué? Pues porque los europeos van a traer, digamos, esas mejoras higiénicas y sanitarias fundamentalmente que das que disfrutan ellos. Y claro, esto va a crear una explosión demográfica también en África. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta explosión demográfica, al contrario que en Europa, no va acompañada de un desarrollo económico y por lo tanto vamos a ver que van a ser muy frecuentes las hambrunas, ¿no? Porque no se puede, digamos, no se puede, o sea, no tienen recursos suficientes como para alimentar ese gran incremento de población que han sufrido durante todos esos años. Y ya finalmente, bueno, finalmente o vamos terminando con las consecuencias sociales. Debido a la introducción de la cultura europea, se van a destruir las organizaciones sociales tradicionales indígenas, lo que pueden ser las tribus, ¿no? Por ejemplo. Y además, como los países, las diferentes colonias europeas van a tener fronteras nuevas y fronteras que en muchos casos son artificiales o basadas en motivos económicos, lo que van a hacer es o bien juntar a etnias que muchas veces se tienen relaciones de enemistad, o bien van a separar a un mismo grupo étnico en diferentes países, por lo cual van a desestabilizar la estructura social de África. Y ya, ahora sí, para terminar, tenemos las consecuencias culturales, porque los europeos no solo introducen todo esto que hemos visto, sino también van a introducir su cultura, su lengua y su religión, ¿no? Y todo esto lo que va a hacer es, al hilo del anterior, destruir las formas de vida indígenas y las culturas indígenas. Esto es particularmente interesante, bueno, interesante, es relevante o potente en África, ya que ya que estaban mucho más divididos y claro, no tenían unas formas, esto por ejemplo en Asia no pasa tanto, no porque tenían una tradición y unas estructuras mucho más grandes, culturales mucho más grandes y mucho más desarrolladas, pero en África que eran mucho más débiles, pues muchas de ellas se destruyen, ¿no? Y se sustituyen por la cultura europea y por la lengua europea, de la cual los misioneros se preocuparon de enseñar, como vemos por ejemplo aquí, ¿no? Que se están enseñando francés. ¿Vale? Y igualmente pasa con la religión, ¿no? Que el cristianismo pues se extiende y lo que hace es que pues acaba con estas religiones milenarias que suelen ser chamánicas o animistas. Y con esto pues hemos terminado este tema. Si bien es cierto que se puede ampliar mucho más, pues tenemos que verlo no de la mejor manera que a mí me hubiera gustado, pero es que al final el curso dura lo que dura. Así que con esto, y por supuesto el que se portaba mal, o le cortaban las manos o latigazos. Así que con esto... qué oscuro está esto. Hemos terminado. Espero que os haya ayudado este vídeo. Si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis escribirme. No olvidarse de darle a like y a la campanita o a suscribirse a todas esas cosas que dice la gente que se dedica a esto. Porque sí, porque me hace ilusión. Y nos vemos en el próximo. Adiós.